Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo calcular los lados y ángulos faltantes en triángulos rectángulos, aplicados en un contexto. Y esto es cuando no ubicas bien qué función debes utilizar. Lo único que te recomiendo es que sí te sepas bien las tres funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, su equivalencia entre catetos opuestos, adyacentes, hipotenusas. Eso será lo más importante para que tú puedas llegar a la conclusión de este ejercicio. Este ejercicio dice: calcula la longitud de una escalera que está apoyada contra una barda de 5.2 metros de altura y el ángulo que forma el suelo con la escalera es de 60 grados. Los datos ya los tengo identificados aquí en la imagen, porque me dice que la barda es de 5.2 metros, esta barda. Las bardas normalmente las vamos a identificar como verticales. Y la escalera va a ser la que está aquí inclinada. ¿Sí? Eso es lo que me piden calcular, la longitud de la escalera. Pero también me dicen que el ángulo que forma el suelo y la escalera es de 60 grados. Si esta es la escalera y el suelo es como la base, ¿sí? Entonces el ángulo que se forma aquí es de 60 grados. ¿Vale? Este es el ángulo que me están dando, pues es el que voy a utilizar como referencia. Entonces para este ángulo, la escalera que viene siendo, como está enfrente del ángulo recto, pues la escalera viene siendo la hipotenusa. ¿Okay? La barda que está enfrente de mi ángulo de referencia, está enfrente, este viene siendo entonces el cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente viene siendo el que está al lado de mi ángulo de referencia, es la base, es el suelo. ¿Sí? Bien. No puedes empezar utilizando teorema de Pitágoras porque solamente tienes la medida de un solo lado, es decir, el cateto opuesto. No conoces la hipotenusa, que es la escalera, no conoces la separación que hay de la pared a la escalera, de la barda, perdón, de esta barda a la base de la escalera. Entonces tienes que utilizar una función trigonométrica. Bueno, si empiezas utilizando la función ¿cuál? Bueno, pues si ocupas una que tenga cateto adyacente e hipotenusa, no tienes ni el cateto adyacente ni la hipotenusa. Ahí no llegarías a ningún lado, ¿sí? Porque tendrías dos incógnitas. Entonces, por fuerza, tienes que utilizar una que lleve cateto opuesto. Entonces, en otro video ya expliqué cómo utilizar con la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero vamos a pensar que ahorita vas a utilizar la otra que lleva cateto opuesto. ¿Cuál es la otra? Pues la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar esa función ahora. ¿Sí? Será un camino más largo, pero llegarás también al resultado. Entonces, la función tangente te dice que es cateto opuesto entre adyacente. La tangente de 60 grados, que es el ángulo de referencia que tengo, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, que es la barda 5.2 y el cateto adyacente que viene siendo el suelo o la base de mi triángulo. .2 entre la base. Vas a despejar la base, pero está dividiendo, digamos que lo pasas multiplicando, su inverso multiplicativo. Y después la tangente la tendrías que pasar dividiendo. Entonces, el siguiente paso es este. Este no lo puedes despejar de aquí, ¿sí? Lo pasaste multiplicando, pero ahora esta tangente de 60, que la ves multiplicando a la base, pasarías dividiendo. Y entonces te queda que la base es igual a 5.2 entre la tangente de 60. Si checas la tangente de 60, por lo menos te recomiendo utilizar 4 decimales. 1.7320, haces tu división y entonces obtendrías el valor de la base, que es de 3 metros. ¿Sí? Esa sería entonces la longitud de la base o el cateto adyacente, ¿sí? 3 metros. Voy a poner una etiquetita por ahí para recordar que este es mi dato que encontré. Ok, entonces, ¿qué necesitas? Pues nada más encontrar la longitud de la escalera. Esta
la escalera dijimos que es la hipotenusa, entonces ahora ya puedes utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tienes el cateto opuesto, 5.2, que es la barda, y tienes la longitud del suelo, ¿sí? De la barda a la escalera, que es de 3 metros. Puedes utilizar teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, sustituyes 5.2 al cuadrado más 3 al cuadrado, la suma 5.2 al cuadrado, 27.04, 3 al cuadrado, que es 9, ¿sí? La suma de ellos ya sería 36.04, y entonces ese es el cuadrado de la hipotenusa, pero como lo que tú quieres encontrar es la hipotenusa, pues aplicas la raíz cuadrada a ambos lados, ¿vale? Y encuentras que la raíz de 36.04, que fue la suma de estos dos, es la hipotenusa, y esa es la longitud de la escalera. Si revisas el video anterior, la secuencia, verás que es el valor que encontramos habiendo utilizado la función seno en lugar de la tangente.